seca. Un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado. Que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado. Que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. ¿Qué tal, amigos? Rubén Sotelo saludando a la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Un abrazo, hermanos, adelante con la fe, que Dios los bendiga. Amados hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión. Comenzaremos en breves momentos. No olviden compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amados hermanos, reciban un saludo de paz de parte de nuestro Señor, hermanos. Nos sentimos dichosos, nos sentimos
alegres de poder tener esta oportunidad, este privilegio de poder entonar y alabar juntos el nombre del Señor en este día que el Señor nos ha regalado. Y sin duda alguna es que nos sentimos muy agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que ha derramado. Y en esta mañana vamos a entonar, vamos a elevar esta alabanza a nuestro Señor y vamos a decir con este canto que deseamos y anhelamos su presencia, deseamos que los cielos se abran y que esa lluvia de bendiciones puedan descender y puedan llegar hacia cada uno de nosotros. Quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión. Hoy por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre de ti, sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quítase las tinieblas, ven llena hoy mi corazón, escucha mi clamor, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre de mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quítase las tinieblas, ven llena hoy mi corazón, escucha mi clamor, abre los cielos hoy, 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 abre los cielos hoy. Amén.
¿Cuántos queremos ver esos cielos abiertos y que las bendiciones de Dios puedan descender hacia cada uno de nosotros? Según el apóstol Esteban, hay una forma de que esos cielos se abran. Esto está en Hechos, hermanos, es palabra de Dios. Que eso dice Esteban, según Esteban, solo se necesita una fe inquebrantable y un puñado de piedras. ¿Sí? Un puñado de piedras y un amor al evangelio. Dice la palabra que Esteban iba a ser apedreado. Fue apedreado. En el momento que estaba a punto de ser apedreado, dice que miró hacia el cielo y que vio que los cielos se abrieron. Dicen sus palabras que pudo ver la gloria de Dios. Exclamó: veo los cielos abiertos, veo a Dios y a su diestra al Hijo del Hombre. En ese momento Esteban murió. Poco antes de morir pronuncia unas palabras y dice: Señor, recibe mi espíritu. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar para que el Señor se haga presente y que pueda bendecir todas las actividades que se van a llevar a cabo en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, tú que habitas en las alturas de los cielos, Padre, te damos gracias porque nos regalas un día más de vida. Te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos, podemos estar desde cada uno de sus hogares, alabándote desde cada uno de sus casas, con su familia, con alguna compañía. Tú los bendigas, Padre. Padre, en esta mañana entregamos estos cantos, Padre, los elevamos hacia ti. Ayúdanos, Padre, a crecer en fe, para que podamos ver esos cielos que se abran, Padre, que podamos ver tu gloria, que podamos ver que se manifiesta tu poder sobre nosotros. Deposito en tus manos, Padre, todos los que van a participar hoy en este servicio, a todas las personas, todos los hermanos que hacen posible esta transmisión. Padre, los ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103: bendecid, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si recordáramos un poco y pudiéramos contar todas las bendiciones que hemos recibido del Señor, no terminaríamos. Y ese es un motivo para que mueva nuestro corazón a llevarle esa alabanza, esa gratitud hacia el Señor. Quiero invitarlos a entonar este canto y que juntos podamos darle la gloria y la honra al Señor. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón,
más que una canción, es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Amén. El Señor constantemente está preservando cada una de nuestras vidas. El Señor constantemente nos llena de bendiciones, hermanos. Nos corresponde buscar cada día al Señor. Yo creo que en esta mañana todos tenemos esa hambre, tenemos esa sed de su poder, de su palabra, de su amor. Vamos a entonar ese canto antes de pasar a la escuela y que podemos hacer nuestras estas palabras que dijo Moisés. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Que siempre sea esas palabras en nuestra vida, siempre por delante el Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, Por un destello de tu gloria, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia.
de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Un hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Una vez más, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tenemos hambre. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Amén. Que siempre haya en nosotros ese deseo, ese anhelo de permanecer siempre en la presencia del Señor. Vamos a orar en esta mañana, vamos a poner en las manos de Dios a nuestro hermano Omar Avendaño Tejeda, es pastor de la iglesia del Guayabal, hermanos Pasos del Guayabal. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que pueda orar. Vamos a orar con mi hermano Daniel.
La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a hacer la oración por el hermano encargado de la escuela de este día, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, Padre amoroso, Señor, no nos cansamos de agradecer, Padre, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado la oportunidad de entonar estos cantos para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has tomado en cuenta, Señor. Bendito Dios, en estos momentos quiero depositar en tus preciosas manos a mi hermano, que hoy es el encargado de la escuela de este día, Señor. Te pido por mi hermano Omar Avendaño, Señor, que tú lo tomes en sus preciosas manos, que derrames, Padre eterno, de tu Espíritu sobre él, Señor, y que toda palabra que salga de su boca sea de edificación para tu iglesia, Señor. Bendícelo a él y a su familia, Padre eterno. A nosotros danos oídos, Señor, para que todas esas palabras puedan entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, bendito Dios, y que las podamos llevar a cabo en nuestras vidas, bendito Dios. Todo esto te lo pido y te lo suplico en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, les saludo con mucho cariño en el nombre de Jesús. Mi nombre es Omar Avendaño, pastor de la iglesia en Paso de Guayabal, y es un enorme privilegio, así como también una bendición, el poder estar ante ustedes para poderles compartir una lección más en este trimestre que tiene mucho que decirnos. Así es que hoy les estaré compartiendo con ustedes la lección número 5, que lleva por título Vayamos a pescar. Entonces, en todas estas escuelas que hemos venido meditando, sin duda que tiene mucho que ver con nuestra tarea, con nuestra misión como iglesia, en estos 100 años que por la gracia de Dios llevamos en la existencia en esta tierra. Y quiero dar inicio, por lo tanto, al tema que nos compite hoy esta escuela. Vayamos a pescar. El verso de memoria que está presente aquí en nuestro cuadernillo, el cual quiero compartir con ustedes, dice de la siguiente manera. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas, según la cita de Marcos capítulo 6 y verso 34. Aquí el evangelista Marcos nos presenta la ocasión en cuanto Jesús sale de la barca, ¿verdad? Y entonces él mira a ese grupo de personas, a esa multitud, ¿verdad? Porque dice que vio a tanta gente y lo primero que le nace a Jesús es una compasión. Es una compasión acompañada obviamente del amor hacia la humanidad. Y entonces lo que descubre Jesús en esa gente es que es un grupo de personas comparado como ovejas, dice el texto, sin pastor. Y entonces Jesús toma la palabra y comienza a enseñarles muchas cosas. Eso es lo que nos dice el texto de memoria. Las citas de Mateo 4:19, como 28:19, como Marcos 1:16, capítulo 20, verso 20, perdón, como capítulo 5:21, nos habla de la gran comisión. Y entonces el primer texto de 4:19 de Mateo nos refiere también algo muy importante en esa amorosa invitación que nos hace Jesús para poder llevar a cabo la misión. Y textualmente dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 28:19 sabemos que es por último la gran comisión que nos deja Jesús y que nos comparte el Evangelio de Mateo para llevarla a cabo, cuando dice: id, haced discípulos, doctrinándolos y bautizándolos en el nombre del Señor Jesús. Así como también la cita de Marcos 5:21, que nos invita también y nos refuerza esa parte de compromiso que tenemos en la misión de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Vayamos a pescar es una forma simbólica que el Señor Jesús nos hace a nosotros, no en el sentido, ¿verdad?,
de tomar peces del mar, de los arroyos o de algún otro lugar, sino que Jesús va más allá de poder tomar esta comparación, y cuando él mismo en el texto dice que ahora los iba a hacer pescadores de hombres, según la cita de Mateo capítulo 4 y verso 19. El objetivo de esta lección dice de la siguiente manera: renunciar a las inercias inmovilizadoras que han paralizado a la iglesia para comenzar una labor en el mundo y para salvación del mundo, a fin de que la misión que nace en el corazón de Dios transforme también nuestros corazones. Renunciar a aquello que nos ha detenido, aquello que nos ha mantenido estáticos, a veces en una visión limitada de no poder ver más allá de la realidad del ser humano. Y entonces el objetivo nos invita a eso, a hacer una renuncia a aquello que nos está deteniendo, aquello que no nos está permitiendo dar fruto para el Señor, y que también es algo que nos está de alguna manera afectando en esa salvación que hemos recibido de Cristo Jesús. Así es que la introducción nos habla sobre la situación que estamos viviendo en el mundo religioso actualmente, ¿no? Sabemos que así como ha tenido aciertos el credo religioso, ¿verdad? También nos damos cuenta que ha tenido limitantes en el sentido de que se ha creído en Dios tal vez, pero por otro lado también se ha proliferado y se ha tenido la idea de que se necesita a veces de un santo, de una imagen, de algo palpable, de algo físico para poder darle sentido a la fe, cuando la realidad es otra. En México y en el resto de Latinoamérica, a diferencia de Europa, el cristianismo evangélico está avanzando de manera gradual, dice aquí. Firme, pero gradual. Buena parte de la población se ha desilusionado por la tradición religiosa que arribó en América, basado en la cruz espada y en la explotación de varios siglos de historia en nuestras tierras. Los cultos a imágenes de patrones y santos con ritos sincretismos, estos son mezclados entre cristianismo y cultos precolombianos, han adulterado el mensaje puro del Evangelio de Cristo, que ha ocasionado en que muchos se han decepcionado o desilusionado de Dios. Precisamente eso, la falta de visión, la falta de fe, la falta de entrega, el presentar quizá un credo, el presentar a un Dios, pero un Dios incompleto, porque si no va acompañado tal vez del santo, de la imagen, del ídolo, es como vivir incompleto, cuando la misma palabra reprueba contundentemente la adoración a imágenes. Entonces, esto ha ocasionado que en el mundo evangélico, por lo menos en nuestra Latinoamérica, ¿verdad?, se haya o se esté adulterando precisamente la fe en el Señor Jesús, en el sentido de que se ha hecho todo un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de creencias, ¿sí? Cuando la verdadera creencia radica precisamente en el Señor Jesús. La fe auténtica y genuina solamente está en el Señor Jesús. El crecimiento de la población que se autoidentifica como no religiosa también ha venido creciendo, como lo muestran las estadísticas de población creyentes en el censo de nuestro país, así como también ha tenido una baja en el mundo religioso, el hecho de desertar de Dios, el hecho de renunciar a la fe, por muchas causas, ¿verdad? Pero la causa principal que ha causado esta desilusión es que no se presenta a veces a un Dios verdadero. Lo que se predica muchas de las veces es solamente lo poco que se conoce de Dios, a veces creencias basadas en tradicionalismos, creencias a veces basadas en ritos únicamente, solamente en tradiciones de hombres. Entonces, todo este dato que nos comparte la escuela en la introducción
tiene que ver precisamente con lo que sucede en nuestro México. Si bien es cierto que en los años 1895 se comenzó el primer censo, ¿verdad?, de población en cuanto al mundo religioso, ¿verdad?, en donde se sabía que solamente el 1% en todo el mundo católico, ¿verdad?, el 1% eran los que participaban o los que se relacionaban solamente con la fe evangélica. Posteriormente, y ya en la actualidad, ese 1% se incrementó al 15%, en donde hubo un reacomodo en las creencias, en la fe de Dios para muchas naciones, ¿no? Y yo creo que Latinoamérica en ese sentido ha tenido una bendición porque ha crecido, no como nosotros esperábamos, ¿verdad? Actualmente se cuenta con un promedio de más de 9,000 creencias o asociaciones religiosas ya registradas, fuera de lo que es el credo católico. Este panorama es como el de un vitral de varios colores, medidas y formas con lo que se va configurando el panorama religioso del país en el cual vivimos. Creemos que nuestra iglesia tiene algo que decirnos y que dar, una misión que cumplir y un plan divino para alcanzarlo, y todos debemos involucrarnos. Y a manera de pregunta, la escuela nos desafía y nos dice lo siguiente: ¿qué desafíos tenemos por delante? ¿Verdad? Y a eso quiere llegar esta parte de la introducción, ¿no? Podernos concientizar, poder despertar en nosotros qué desafíos tenemos por delante. Como Iglesia de Dios, séptimo día, ¿qué hemos aportado? ¿Qué más podemos aportar en esa gran misión o comisión que el mismo Señor Jesús nos ha dejado? Y hay dos comentarios o dos propuestas de las cuales nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Primero, la predicación de la palabra de Dios y por ende del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde por las barreras culturales, étnicas, lingüísticas y geográficas aún no haya llegado. Número 2, realizar una evangelización genuina que convierta a una sociedad donde las mayorías profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así es que tenemos dos retos, dos desafíos. La primera, la predicación de la palabra de Dios en todo lugar. Recordemos que la máxima de Jesús antes de ascender al cielo, según el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, fue ser testigos, comenzando desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso es lo que nos compete ahora a nosotros, el poder atestiguar lo que Jesús ha hecho, el deseo que tiene Jesús de poder alcanzar al hombre, de salvarlo, de restaurarlo, de regenerarlo, de que lo conozcan a Él, ya que como dice Juan, Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Él está la vida eterna. Y la otra parte dice realizar una evangelización genuina, ¿no? Es decir, hablar del mensaje central y de la salvación única que solamente radica en la obra gloriosa y en el grandísimo mensaje, ¿verdad?, que quedó impactado en la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir en cuanto a la introducción. Yo creo que todos la tenemos visibles y la podemos nosotros retomar en el momento que nosotros podamos. Pero ese es el desafío que tenemos por delante. Como iglesia, ¿qué hemos aportado? ¿Qué más podemos aportar? No quedarnos en esa limitante, no quedarnos en esa parte de que todo está bien, ¿verdad? No vivir en esa parte en que muchas de las veces nos detiene para seguir compartiendo las buenas nuevas de Jesús. El Señor Jesús nos sigue invitando y nos dice de manera clara, de manera que nos debe de motivar, que nos debe de impulsar, vayamos a pescar. Ese es el tema de hoy. El análisis. Bueno,
El análisis comprende 4 apartados, que es lo que yo quiero comentarles, en donde al final sabemos que está la aplicación, que es a donde nosotros queremos llegar en esta escuela. Y dice el análisis en el primer apartado, la misión de la iglesia. En el Nuevo Testamento se hace evidente la misión de la iglesia. Sin embargo, solo se clarifica estando cerca de Jesús. Es decir, ¿cómo poder nosotros llevar a cabo esa misión? ¿Sí? Y dice esta parte, que la misión solamente se clarifica, es posible, es una misión clara, precisa, objetiva, estando cerca de Jesús. Es estando con Él en el mundo, donde aprendemos como discípulos de su modelo de predicación. Entonces, no puede haber misión sin Jesús, ¿verdad? Y no puede haber, Jesús no puede, no se puede pensar, no se puede compartir si nosotros no comenzamos o retomamos esa misión de poder predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos podemos apreciar cómo Jesús determina que el mejor lugar para aprender a hacer la misión es en el mar. Este es el lugar, el mar que representación del mal y del caos sobre la barca, representación de la iglesia en acción, comunidad de discípulos, teniendo a Jesús como capitán y como maestro. Y entonces tenemos las citas de Marcos 1:16, cuando Jesús dice el tiempo es cumplido y entonces el reino se ha acercado. Jesús fue el que inauguró esta gran comisión y esta misión. Ahora se la deja a la iglesia. Ahora el trabajo nos corresponde a nosotros como iglesia de poder darle seguimiento a esta tarea que sin duda debe de ser todo un desafío que trae confort, que trae bendición, que trae alegría, que trae finalmente el poder compartir y el que esa palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. La misión no se hace, dice aquí, sin subir a la barca y sin ir mar adentro. Debemos emprender el riesgo junto a Jesús, de atravesar el mar como pescadores de hombre. La misión se realiza donde está la necesidad, ¿sí? Así es que primero, la misión se hace con Jesús. El lugar, pues sabemos que es el mundo, ¿verdad? Todo lugar donde se haya la necesidad de compartir el mensaje de salvación, entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? El capitán de esa barca, que en este caso está representado en la iglesia, sabemos que es nuestro buen Jesús. Cuando nosotros dejamos que el buen Jesús guíe la barca, que el buen Jesús, ¿verdad?, sea el centro principal, ¿verdad?, de esa predicación, entonces sabemos que tendremos éxito. Entonces sabemos que tendrá resultados, porque nuestra fe está basada y nuestra misión en el centro que es Jesucristo. En Marcos 1:16-20, que es una cita que vimos al principio que nos marca la lección en el encabezado, nos habla sobre una situación que vivieron los discípulos en cierto lugar y que nos comparte en ese sentido Marcos en los labios de Jesús. Hay una escena que nos muestra la barca de Zebedeo, que es el padre de Jacobo y de Juan. La barca está inmóvil, simbolizando la institución judía, representada por el padre quien aparece carente de una misión. La religiosidad judía de ese momento, con todas sus legislaciones, habían terminado por ser incapaz de transformar las relaciones del hombre con el mundo y de facultarle para enfrentar victoriosamente la batalla contra el mal. El fracaso de Israel estuvo en esa inmovilidad, en su apego al pasado y en su desinterés por la acción inmediata. Todo parece quedarse junto a la orilla, a nivel de proyecto. La empresa de Zebedeo parece
que se había limitado a remendar las redes. Marcos nos muestra en esta escena que Israel se quedó esperando el momento indicado para instaurar el reino. Jesús, en cambio, dio inicio a su construcción en quien se ha hecho cercano, mientras ellos, los judíos, no se han dado cuenta ni siquiera del tiempo del Señor, el Kairos que ha llegado. Sabemos que cuando Jesús empieza su ministerio aquí en la tierra, hay una frase muy repetida y que para el mundo judío de aquel entonces fue algo nuevo. Cuando Jesús se presenta y dice, el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed, dijo Jesús. Tanto Marcos lo enfatiza como Mateo por igual. Entonces Jesús se presenta con esa parte que para el mundo judío puede ser novedosa. Era el tiempo de Dios, era el kairos de Dios que llega precisamente con la venida y con la existencia de Jesús. Y entonces Jesús comienza ese trabajo, ¿verdad? En donde el mundo judío está paralizado. No tiene más que la ley, no tiene más que los profetas y está inmerso en sus tradiciones, ocupado en quererse sentir mejores que otros. Es decir, el proyecto de Dios, ¿verdad? Que comienza con Israel y que su reto de ellos, su tarea era poder ser luz para el mundo, se queda estancado, ¿verdad? El pueblo que un día llegó a tener luz, llega el momento en que se queda en oscuridad. Es cuando llega Jesús, precisamente como la luz del mundo que Él se confiesa, ¿verdad? Y entonces comienza a alumbrar para todo el mundo, ¿verdad? Y entonces de esa manera Jesús comienza este ministerio, esto que pudiera ser algo, o que pudo ser algo novedoso para los tiempos de Jesús. Entonces, la iglesia tiene que retomar esa parte. La iglesia no puede seguir inmersa, no puede seguir, no tiene que detenerse ante ciertas situaciones que vive. La iglesia tiene que seguir remando mar adentro, que es el mundo, ¿verdad? Tiene que sufrir, es cierto, tiene que vivir retos, tiene que finalmente, ¿verdad?, salir adelante. Bueno, el apartado 2. El apartado 2 nos dice lo siguiente. La orilla del mar. Marcos 5:21 nos muestra a Jesús a la orilla del mar, un lugar muy frecuentado por Jesús. En Marcos 1:16 dice literalmente pasando por el mar, más que andando junto al mar, con los que Marcos quiso aludir a la victoria de Jesús sobre el mar. Si el mar es el lugar de las fuerzas malignas y la tierra es por el contrario el lugar del hombre, de la vida humana, de las realidades que atañen a su existencia, la orilla por donde Jesús va, bordeando, viene a ser el lugar en que estos dos mundos se tocan. Es como la frontera entre ambos y es justamente el lugar donde se desenvuelve su actividad humana. Allí los pescadores largan las redes, dice aquí. Podemos decir que según la simbología del Evangelio de Marcos, que el lugar donde se hace presentes las fuerzas del mal para atentar al hombre es el campo de la actividad de Jesús, donde se hace presente con la invitación de nueva, donde se hace presente con la invitación nueva profesión de vida, donde el centro de su actividad será rescatar al hombre y haré que seáis pescadores de hombres, ¿verdad? Ese es el llamado que les hace Jesús. Ahora los discípulos que en su momento fueron pescadores por oficio, ¿verdad? Ahora Jesús los integra a su ministerio, a su vida, para que ahora puedan ser ellos pescadores, pero de hombres. Se puede afirmar que a partir del acontecimiento de salvación no existe separación entre lugares sagrados y lugares profanos, sino que la orilla, el campo de la actividad humana, es el nuevo espacio donde se entrecruzan lo sacro y lo profano, lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Dios viene al encuentro del hombre. Allí
es donde él trabaja, donde éste lucha y se enfrenta a las fuerzas del caos. El hombre no tiene ya que ir a lugares sagrados, revestidos de culto y solemnidad, para encontrarse con su Dios. Este ha venido a encontrarle allí, donde vive regularmente, para transformar su actividad apegada a las redes y convertirlos en agentes al rescate de la humanidad. Pensar que Dios solo se encuentra en la casa de oración no es correcto. El verdadero santuario de Dios, el lugar de su presencia, somos los creyentes, hombres y mujeres que nos hemos convertido, dice, en su templo. Y Pablo lo refiere, ¿verdad? En la carta que escribe a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, cuando dice que ahora somos el templo del Espíritu, donde Él habita en cada uno de nosotros. Así es que tenemos que ir mar adentro, tenemos que ir al rescate de los seres humanos que se pierden, de los seres humanos que viven bajo la consigna del juicio de Dios y de la maldición por igual, a veces por causa de su pecado. Número 3, la misión es por amor. No hay nada más gratificante que hacer las cosas por amor al prójimo. Pero ese amor que nosotros, o más bien con el que Jesús nos invita a hacer la misión, sin duda que tiene su recompensa. Y cuando nosotros hacemos las cosas por amor, siempre y cuando el que tome toda la honra y toda la gloria sea Dios, entonces viene la recompensa. Y la recompensa está en esa maravillosa promesa que nos hace Jesús en Mateo 25, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Cuando Jesús ve a esa gente sin pastor, cuando Jesús ve a esa multitud, ¿verdad?, en una condición de soledad, de vacío, de falta de Dios, lo que le hace mover a Jesús, compartirles la palabra y hacer el milagro de la multiplicación de los panes para darles de comer, es el amor por ellos. Y es lo que nos debe de mover a nosotros como iglesia. No son los intereses, no son las condiciones, ¿verdad?, sino debe de ser el amor con el que Jesús también le demostró a toda aquella humanidad perdida y desalentada y apartada de Dios. Nuestra barca. Estamos en la barca. La iglesia, la comunidad de discípulos, a manera de pregunta, este apartado nos dice, ¿estamos en la barca? Que en este caso sería la iglesia, la comunidad de discípulos. Es así, y por ello vale la pena preguntarnos, ¿nuestra barca, que es la iglesia de Dios séptimo día, está anclada a la orilla? ¿Qué podemos responder ante esta pregunta? Nuestra iglesia, a la que nosotros asistimos, ¿verdad?, ¿está anclada solamente o está en un proceso de caminar, de navegar en las aguas profundas? Dice, nuestra barca, que es la iglesia, dice, está anclada a la orilla. Seguimos remendando redes para estar preparados para la pesca, o por el contrario, dejaremos la orilla y seguiremos a Jesús al interior del mar para ser pescadores de hombre. Es lo que nos está preguntando la escuela. Nuestra iglesia sigue en esa condición de vivir en esa pasividad, porque seguimos anclados, porque no queremos despertar, porque no queremos arriesgar, porque no queremos perder. ¿Qué nos está intimidando? ¿El miedo? ¿La falta de fe? ¿La falta de compromiso? ¿La falta de visión? ¿El que muchas de las veces pensemos que estamos solos? Y es donde nosotros debemos de reflexionar. Si Jesús prometió estar con nosotros, hermanos, creamos a esa promesa. Creamos a lo que de su corazón y de sus labios salió para reforzar nuestra fe, para hacernos sentir el buen Jesús, que no estamos solos, que si nosotros vamos a hacer la misión, Él irá con nosotros, como los discípulos en camino a Maús, ¿verdad? Que el mismo Jesús se aparece para estar con ellos y para ir
delante de ellos, dice el relato. Nuestra barca o iglesia, durante diferentes momentos de su historia, se ha identificado como filo-judaica. Y ciertamente hay algunas cosas que debemos apreciar del pueblo judío, pero no en lo recién mencionado. No podemos quedarnos como Israel, inmóviles, varados en la orilla, remendando las redes. El reino de Dios está entre nosotros. El tiempo de Dios, el kairos de Dios está ocurriendo, y la iglesia de Dios es parte del reino y del tiempo de Dios, por lo que podemos decir, gloria a su nombre. Quiero aclarar un poquito esa parte que nos comenta este apartado, nuestra barca, donde dice nuestra barca o iglesia, durante diferentes momentos de su historia se ha identificado como filo-judaica. ¿En qué sentido filo-judaica? En que nos está pasando, y no quiero ser pesimista, pero sí realista, ¿verdad? Nos está pasando como Israel, ¿no? Israel llegó un momento en que empezó que ya lo tenía todo. Por eso aquí usa la palabra filo-judaica. Y lo filo tiene que ser con lo alto, en donde ya se llegó, en donde ya se está a la cima de todo. Y es lo que le pasó a Israel. Israel pensó que por tener la ley, los mandamientos, que por ser herederos de la promesa, descendientes de Abraham y de todos los padres de la fe, pensaban que estaban en la cima de todo y que no había nada más que hacer. Y eso fue un error muy grande para Israel, ¿verdad? Un error muy grande para Dios, porque el propósito de Dios es que ellos fueran bendición para las naciones. Israel se concretó únicamente a lo suyo. Se quedó en ese simulacro, en esa parte en donde no pudo dar más, y no porque no haya podido, más bien su problema fue que no quiso. Se quedó en esa condición de lo que nos decía precisamente el objetivo, ¿no? Inmovilizado, porque él así lo quiso. Y muchas de las veces nosotros como iglesia nos pasa lo mismo. Pensamos, en algún momento se pensó que la iglesia de Dios era la única que tenía la salvación. Era la que tenía las promesas por el sábado, porque teníamos parte de la enseñanza judía, porque teníamos parte de la revelación de Dios, entre otras cosas. Y ese es el problema que hoy nosotros padecemos, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos en ese síndrome del producto terminado. Tenemos que dar más, tenemos que dar más. Es más, tenemos que darlo todo por Jesús, todo por su obra, todo por su amor, todo por la redención que Él ha hecho por nosotros. La aplicación. Bueno, la aplicación tiene mucho que decirnos, y eso es para que podamos reflexionar cada uno de nosotros a título personal. Hacer misión no es solo interiorizar el mensaje. Este tiene que salir al mundo de diferentes maneras, que se refleje en lo social, en lo cultural, en lo político y en lo económico. Eso es algo bien importante, ¿no? La misión tiene que ser, o más bien la misión se hace hacia afuera, hacia donde nosotros tenemos que ser conocidos como discípulos ahora de Jesús, como testigos de Jesús. Lo que ya leímos en Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos en Judea, en Samaria y lo último de la tierra, ¿verdad? Que pudiera considerarse los últimos tiempos de este tiempo precisamente. Entonces, hay una pregunta que podemos considerar. ¿Considera usted que la misión solo se reduce a compartir el evangelio, o también implica compartir el pan con el hambriento e incidir en la sociedad? ¿Qué podemos decir a esto? El mundo no solamente necesita una palabra, no solamente es un mensaje, no solamente es el mensaje de consuelo, de paz, de esperanza. El mensaje tiene que ir acompañado, sin duda, de la parte, digamos, material, ¿no? Cuando Jesús ve a esa gente, y lo podemos aprender y lo podemos reflexionar claramente,
cuando Jesús no solamente les comparte el mensaje, sino que hace la multiplicación de los panes y de los peces para poder llenar también sus estómagos. Entonces, no solamente es compartir el mensaje, no solamente es la palabra tiene que ir acompañada, la palabra tiene que accionar, la palabra tiene que alimentar también. Es a lo que nos lleva esta primera pregunta. Número 2, determine 3 formas diferentes en las que puede hacer misión, amando a los necesitados del mundo, y lleve a cabo por lo menos una de ellas durante la semana. Explique cómo hará para realizarlo. En algún lugar de Morelos, cuando yo estuve viviendo allá, algunos muchachos de la iglesia, la directiva juvenil organizó una campaña en donde de manera pues casi permanente, cada 8 días ellos visitaban los hospitales del estado de Morelos para poderles compartir la palabra, les llevaban parte de las alabanzas, pero también les llevaban un desayuno o un almuerzo, que es lo que nosotros yo creo podemos comenzar, ¿verdad? Aquí se nos invita a poder descubrir 3 formas diferentes en las que se puede hacer misión, amando a los necesitados del mundo. Entonces, eso pudiera ser una, ¿verdad? El poder compartir un bocado de pan, un vaso con agua, algunas medicinas, algunas ropas, ¿sí? En algunas ocasiones se habla de campañas de servicio donde se brinda algún servicio médico, alguna consulta, entre otras muchas cosas. Entonces, la iglesia tiene que despertar y la iglesia tiene que integrarse en esa parte que tanta falta está haciendo para el mundo. Y por último, la pregunta 3 dice, si estuviera prohibido en México evangelizar, ¿cómo cumpliría esta misión sin compartir la palabra? ¿Y qué acciones, dice aquí, realizaría usted y la iglesia? Si estuviera prohibido en México el evangelizar, el no hablar de la palabra, el no compartir un mensaje, ¿cómo cumpliríamos esta misión sin compartir la palabra? ¿Verdad? Y yo creo que ahí la manera más práctica sería compartir bienes, compartir lo que de gracia hemos recibido de parte del Señor, ¿sí? Entonces, yo creo que la gente hoy en el mundo no solamente espera una palabra, hermano, no solamente espera un mensaje, espera también un medicamento tal vez, espera tal vez un bocado de pan, espera a lo mejor una compañía de parte de nosotros, y es donde nosotros tenemos que hacer presencia, que el reino de Dios, hermanos, se viva, que el reino de Dios se establezca en justicia y en paz y en gozo, como dice el apóstol Pablo. Así es que esta es nuestra lección de hoy y yo espero que sea de bendición para muchos de nosotros. El tema titulado fue Vayamos a pescar. Es una tarea que tenemos que retomar y si la estamos llevando a cabo, bendito sea Dios. No desmayemos, no nos desanimemos, ¿verdad? Sigamos anclando ante el mar furioso, ¿verdad? Que vengan olas, que venga todo tipo de tempestad y si el Señor está con nosotros, entonces saldremos adelante. Recordemos ese hermoso canto muy conocido, El piloto de Galilea, ¿verdad? Que yo creo que nos dice mucho ese canto para poder ir con toda la compañía, con todo el anhelo, con todo el ahínco a poder realizar la obra y la misión de Dios en este mundo. Como conclusión, dice así, o de esta manera termina nuestra escuela. Todos tenemos una misión que cumplir en este mundo y en favor de él. Es apremiante que tomemos acciones concretas hacia el exterior, compartiendo el evangelio, haciéndolo por amor y de diversas y creativas maneras, con la ayuda de su Santo Espíritu. Tenemos un desafío como iglesia. Echemos a la mar nuestra barca y pidámosle a Jesús que sea nuestro capitán, para la honra y la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre. Paz a vosotros. Los voy a invitar a que ahí en sus hogares puedan dedicar lo que le pertenece al Señor.
puedan darle al Señor lo que le pertenece, de lo poco o lo mucho con lo que nos bendijo, hermanos. Vamos a, también de esa forma, vamos a adorar y vamos a alabar al Señor también de esa forma. Mientras ustedes recolectan en sus hogares, vamos a entonar este canto. Ya habíamos en la escuela, el Señor bendice, hermanos, el Señor derrama bendición. Pero ¿qué papel jugamos nosotros en esta obra de bondad, de misericordia y de bendiciones? Es la exhortación que hoy la escuela nos deja, hermanos. Y el Señor hoy te exhorta y te llama a que hagas, a que reafirmes ese llamado y que puedas hoy en esta mañana abrir tu corazón y decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré.
Vamos a ir terminando esta primera parte, este primer servicio. Le voy a pedir a mi hermano Miguel Morales Jaimes, pastor de la iglesia de Jalatlaco, hermanos, Iglesia de Dios El Paraíso. Vamos a orar con mi hermano y él va a ir terminando esta parte, hermano, este culto de la mañana. Vamos a orar como se nos ha pedido. Allí en su casita, inclinen su rostro y oremos con respeto. A usted, Dios creador de todos los cielos. A usted, el único que nos mira con amor desde su corazón. Usted que nos mira y nos contempla con compasión, con misericordia, con bondad y con ternura. A usted, Padre, le damos la honra y le damos la gloria en este su día. Padre bendito, en esta mañana hemos tenido esta hermosa escuela, esa hermosa escuela que nos deja mucha enseñanza, y le pedimos, bendito Padre, que todo lo que hemos escuchado con nuestro hermano, todo lo pongamos en práctica. Damos gracias a usted porque nos da conocimiento, porque nos da sabiduría, pero no es para que nos lo quedemos, sino es para compartir. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estos momentos. Le ruego y le suplico que usted, Padre, en su gran misericordia, nos siga dando muchos momentos así, muchos momentos de aprendizaje, muchos momentos de conocimiento. Y bendito Dios, en este día nos hemos sentido totalmente honrados porque usted ha estado con nosotros, porque su Santo Espíritu se ha movido en este lugar. Y bendito Dios, también damos gracias por este hermoso ministerio con el cual usted ha decidido que se acompañara esa lección de escuela sabática. Gracias le damos, bendito Dios, porque nos lo permite. Gracias, bendito Padre, gracias infinitas por todo. Y en esta hora, Padre, le damos pues la honra y la gloria a través de la ofrenda, a través de esa ofrenda de alabanza que nuestros hermanos han tenido para usted, pero también de esa ofrenda que nuestro hermano expositor de escuela sabática hoy, Padre, ha tenido en su corazón dar a todos nosotros, pero sin olvidar que usted es quien debe ser exaltado. Bendito Dios, le damos pues las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Paz a vosotros.